Muy bien. Ética laboral es lo que vamos a estar viendo hoy, con la intención de que todos trabajemos. Introducción. Ustedes tienen ahí una historieta ahí de Mafalda, en donde Miguelito ahí tiene un pensamiento que todos en algún momento hemos tenido. Dice, sí, bueno, trabajar para ganarse la vida, claro. Y sigue con una pregunta. ¿Pero por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida? Una pregunta filosófica de Miguelito que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿sí? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué debemos trabajar? ¿Es el trabajo una maldición o es el trabajo una bendición? ¿El trabajo tiene que ser productivo? Y si mi trabajo es infructuoso, no se ven resultados, si parece ser sin sentido, y si mi trabajo parece ser demasiado difícil para mí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la Biblia habla muchísimo sobre el trabajo. La Biblia empieza su narración hablando del trabajo. Y esto nos muestra lo importante y básico que es para Dios. Dios desde el principio de la creación nos muestra un ejemplo claro de cómo debe ser el trabajo, de cómo tiene que ser la dedicación al trabajo y de cómo esperen que me fui, ahí va. Y de cómo tiene que ser la proporción que nosotros le dedicamos al trabajo. Dios y el trabajo. Vamos a leer ahí en Génesis 2, 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra de Dios comienza con el relato del trabajo creativo de Dios. Se documenta el magnífico proyecto de invención del universo. Y todo eso lo realizó en una semana regular de trabajo, de 7 días. Pero eso no queda ahí, sino que también nos muestra que los seres humanos trabajan en el paraíso. El sentido común nos llevaría a pensar que si nosotros estamos en el paraíso, estamos en un lugar de tranquilidad, en un lugar de quietud, en un lugar de descanso, de contemplación. Nos imaginamos el paraíso como abajo de una palmera, con un coco, un libro, contemplando el mar. Eso para nosotros sería el paraíso, ¿sí? Pero en el principio el paraíso era un lugar dispuesto por Dios para que el ser humano viva en plenitud, como tienen ahí en la pantalla. Y dentro de este concepto, el ser humano es pleno si trabaja. ¿Cómo entendemos esto? Sí, porque Dios le asignó tareas, le asignó trabajos al hombre, le asignó responsabilidades en el paraíso. Dice el versículo 15 de Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara y lo guardase. Trabajo. Pero la escena de la creación empieza en el principio, y en el principio Dios trabajó. El trabajo no es un mal necesario que entró en escena más tarde por otras consecuencias y para lo cual fueron creados los seres humanos, ni es una actividad inferior al mismo gran Dios, no es así, sino que Dios trabajó, ¿sí? El Señor trabajó y tuvo alegría al hacerlo. Y el trabajo no podría haber tenido un mejor inicio. Y es extraordinario que en el capítulo 1 de Génesis el Señor no solo trabajó, sino que lo hizo
con placer. Ahí tienen un versículo en la pantalla que nos habla de este placer que tuvo. Y Dios miró todo lo que había hecho y lo que consideró que era bueno. El segundo capítulo del libro de Génesis demuestra que también Dios trabajó no solo para crear, sino para mantener lo que había hecho, ¿sí? No solo se nos dice que es un Dios creador, sino que trabaja en cuidar al mundo, trabaja en ayudar a los que sufren, trabaja en atender las necesidades de todo ser viviente. Vemos al Señor no solo trabajando, sino que comisiona a trabajadores, a hombres, ¿sí?, para llevar adelante su obra. Había un montón de cosas por desarrollar. Y Él dejó la creación con una gran parte sin explorar, ¿sí?, para que las personas se desarrollaran mediante el trabajo. Y puso a los seres humanos ahí en el jardín del Edén para cultivar y para cuidar. Dios trabaja para nosotros todos los días. Trabaja como nuestro proveedor y nosotros también trabajamos para Él. Y sin duda, el Señor también trabaja por medio de nosotros. ¿Sí? En el trabajo de la creación vamos a ver 3 ejemplos de cómo tiene que ser el trabajo, basados en lo que vemos que hizo Dios. En primer lugar, constancia. ¿Qué es la constancia? La constancia es se refiere a la voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa. ¿Y cómo vemos esto en Dios? Bueno, Dios día a día ejecutaba una parte de su diseño para obtener un conjunto completo en el tiempo correcto. Constancia. El segundo, eficacia. ¿Sí? ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Cómo lo vemos esto en Dios? Dios día a día tomaba distancia de lo que había hecho, contemplaba y podía decir que era bueno. Eficacia. En tercer punto, proporción. ¿Sí? ¿Qué es la proporción? Es la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. El trabajo es tan esencial para nuestra plenitud que es una de las pocas cosas que podemos tomar en dosis importantes sin sufrir daño alguno. Sin duda, la Biblia nos enseña no nos enseña que debemos trabajar un día y descansar 7 o descansar 6. Ni que tenemos que trabajar en formas iguales, descansar el mismo tiempo que trabajamos, sino todo lo contrario. Vemos el caso de Dios, la proporción de Dios, trabajó 6, descansó 1. ¿Por qué? Porque si no aparece el ocio, y el ocio es bueno, pero en su justa medida. No hay nada peor para una persona que sentirse inútil. Y cuando una persona no tiene la posibilidad de trabajar o simplemente no poder hacer algo por el otro, ya sea por una enfermedad, por un problema, por una incapacidad, se siente esa persona que le falta algo, ¿sí? Ya sea por lo que fuere, ¿sí? El trabajo es más que el simple hecho de obtener dinero. O mismo es más que la búsqueda del sustento diario, ¿sí? Necesitamos trabajar para sobrevivir y vivir en plenitud. Dice Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, en el marco de los 10 mandamientos, se dice esto. Ahora, el trabajo es un componente indispensable en la vida humana significativa. Es un don supremo de Dios y uno de los elementos principales que dan propósito a nuestra existencia. Sin embargo, debe desempeñar el papel que le corresponde, siempre subordinado a Dios.
siempre acordándonos que somos llamados a vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene esos pensamientos que le vienen a la mente y que dice, odio el trabajo? Bueno, tenemos que recordar que somos diseñados para el trabajo, ¿sí? Y Dios nos dejó ejemplo de cómo tiene que ser nuestra vida laboral. Fíjense, Génesis, que es ese pasaje que tienen ahí sin cita, Génesis 1, 26, 27, dice que es el que dijeron las chicas recién. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como venimos estudiando todos estos domingos, somos la imagen de Dios. Y como imagen de Dios tenemos que representar lo que Dios es. Y el trabajo, perdón, no le había mostrado esto. Somos la imagen de Dios. Dios nos dejó ejemplo, ¿sí?, de cómo tenemos que vivir. El trabajo es bueno y es agradable a los ojos de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Otro proverbio, vamos a encontrar un montón de proverbios que hablan sobre trabajo, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Es útil recordar que cuando trabajamos productivamente producimos algo que brinda un beneficio a los demás. Ya sea si se crea un producto físico que se puede comprar, o si se ofrece un servicio, o impartir una clase de algo, o reparar algún electrodoméstico o un vehículo. Si nuestro trabajo realmente resulta ser beneficioso para otras personas, entonces podemos decir que es una forma de mostrar amor hacia los demás. Trabajar productivamente es una forma de obedecer el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Nuevo Testamento también vemos ejemplos de por qué deberíamos trabajar. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Pablo. ¿Sí? ¿Qué era Pablo? Todos lo sabemos nosotros. Además de ser apóstol, ¿a qué se dedicaba? A fabricar tiendas. Y mientras viajaba de una ciudad a otra ciudad, en su viaje misionero, sirvió como ejemplo para que los creyentes se esforzaran y se mantengan a sí mismos. Y Pablo mismo se puso como ejemplo muchas veces a distintos hermanos. Como es en el caso de los hermanos de Éfeso, que les dice esto. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué estaba diciendo? Que con estas manos estoy trabajando, ¿sí? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo mismo le aconseja a otros hermanos, a los de Tesalónica, que vuelvan a tener una vida de trabajo. ¿Sí? Una vida ordenada, les dice, una vida que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque algunos hermanos de Tesalónica no estaban viviendo de acuerdo a una perspectiva bíblica del trabajo. Estaban causando conflicto en la iglesia por negarse a trabajar y se estaban aprovechando de parte de la congregación que sí trabajaba. Y Pablo no revela cuáles son los motivos de estas personas, pero en varias ocasiones reprende a los hermanos de Tesalónica sobre estas prácticas. Y vamos a leer 2 Tesalonicenses 3, búsquelo porque es medio largo, no lo puse en el pobre porque no se iba a ver. 2 Tesalonicenses 3, ahí Pablo confronta directamente a estos hermanos que se negaban
con mucha terquedad a tener una vida de trabajo. Segunda Tesalonicenses 3. A partir del versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos el ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Es durísimo Pablo acá. No le caían bien la gente que no trabajaba, parece. ¿Sí? Vamos a ver 4 aspectos a considerar en este conflicto que encontraban. Y que varias veces le dice a los de Tesalónica Pablo. ¿Sí? El primero, fíjense, versículo 6, separación. Pablo plantea 2 posiciones, la posición de las personas ordenadas y la posición de las personas desordenadas. Y establece una normativa, ¿sí?, para aquellos que están ordenados. ¿Qué les dice? Apártense de los desordenados. Y esto marca la seriedad de no tener una vida de trabajo frente a la vista de Dios. Lleva a Pablo esta posición a ser durísimo, ¿sí? Separación. Ojo, no dice enemistad, no dice odio, no dice desestimar, dice que se aparten, ¿sí? Versículo 6, separación. Versículos 7 al 9, ejemplo. Nuevamente Pablo se pone de ejemplo frente a los hermanos de Tesalónica. No solo esto, sino que todos deben, por medio de la práctica del trabajo, ser ejemplos para sus hermanos. Y aún estando en condición de que pudieran depender de otro, Pablo le dice: yo no vivo de las ofrendas que me dan, ¿sí? Sigo trabajando, ¿sí? Y lo hago para ejemplo de los que me están mirando, ¿sí? Trabajo con el fin de ser ejemplo. Versículo 10 nos habla de supervivencia. El que esté en condiciones de trabajar y no lo hace, está en un problema. Distinto es la situación de la persona que no puede trabajar. El que no puede trabajar, está bien que la iglesia se ocupe de él, que reciba ayuda de los hermanos. Pero por el contrario, el que está en la condición de trabajar y no lo hace, no es ni siquiera digno de la caridad, ¿sí? Directamente Pablo le dice que no coma, no le dice: andá y pedile a tu hermano que está trabajando que te puede dar. No, le dice: el que no trabaje, no coma. Armonía, ¿sí? Este problema de estas personas con vidas desordenadas llevaban e interferían en la armonía de la iglesia. Había falta de unidad, ¿sí?, irritación, discordias. Y Pablo manda a todos a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice Pablo que hay que hacer? Menos ocio, más silencio, cállate la boca y ponete a trabajar, ¿sí? Esas cosas le dice.
esto va a generar que vuelva la armonía al lugar, ¿sí? Menos tiempo libre, más silencio y más trabajo. El trabajo es importantísimo para Dios. Y Dios nos diseñó con esta necesidad que tenemos de trabajar. Y el trabajo también es un sello de la dignidad humana. El trabajo de todo tipo, ¿sí? Ya sea que se realice con las manos o con la mente, da constancia de nuestra dignidad como seres humanos, porque refleja ¿qué? Refleja la imagen de Dios, el Creador en nosotros. Somos llamados a ser representantes del Señor aquí en el mundo, administrar el resto de la creación en su lugar, como sus vicegerentes. Si el trabajo es digno porque es algo que Dios hace y porque lo hace y porque lo hacemos en lugar de Él como sus representantes. Teniendo en mente esto, podemos decir que no hay ningún trabajo que sea degradante para el hombre, siempre y cuando sea un trabajo honesto y sea un trabajo útil. Dice ahí Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Sean dignos, trabajen, simplemente eso. El que hurtaba, no hurte más, póngase a trabajar, sea digno. Ahora, podemos dividir las personas en dos grandes grupos. Personas productivas o personas improductivas. Las personas improductivas son las que se dedican en una forma desproporcionada al ocio, siempre considerando las proporciones que con su ejemplo vemos en Dios, ¿no? Y la Biblia describe muchas veces a este grupo de personas como los perezosos. Personas que se dedican a estirar las horas de sueño. Una siestita más, ¿sí? El día es largo. Frases como esa son habituales. Y son personas que van perdiendo el tiempo. Utilizan mal el tiempo. Y lo utilizan en cosas vanas, ¿sí? En cosas que podrían saltear tranquilamente. Y cuando las necesidades se presentan, se encuentran en dificultades de suplirlas. Son personas que rechazan la visión positiva de la Biblia sobre el trabajo. Y Salomón en Proverbios los identifica bien como los perezosos y los visibiliza para que las futuras generaciones. Ahí vemos, ¿sí? Un águila. El águila no puede creer lo que está viendo. El águila no puede entender por qué hay un oso perezoso que se mueve así tan lento, ¿sí? O por qué se toma tantas siestas al día. El águila, con su agilidad, no puede entender cómo es la vida de este oso perezoso. Bueno, a Salomón le pasaba algo similar. Fíjense, Proverbios 6, 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vos dormí, que un día la necesidad va a venir, ¿sí? Y no vas a tener cómo resolverla. Ese es el concepto. Pero Proverbios 13:4 también dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el mal de los diligentes será prosperada. Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno, le da frío y no sale a arar, ¿sí? Pedirá pues en la siega y no hallará. Cuando sea el momento de la cosecha, el que no sembró tampoco va a tener nada. Somos diseñados para trabajar y para estar ocupados.
Y alterar esta proporción divina genera tener mucho tiempo libre, sin ocupación, mucho tiempo de ocio. Mucho tiempo de ocio siempre nos acerca peligrosamente al pecado. Y la alteración en el diseño perturba esta armonía del diseño y nos aleja de glorificar a Dios. Por lo tanto, tenemos que trabajar porque esto es lo mejor para nosotros. Y Dios espera de nosotros que seamos personas productivas, ¿sí? Personas que trabajan. Y estos trabajos pueden ser de estos dos tipos de trabajo. Trabajo remunerado o trabajo no remunerado. Los trabajos no remunerados son aquellos trabajos que no se obtiene un pago por realizarlos, ¿sí? Por ejemplo, el más común de todos, ama de casa, que están al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Proverbios 31, 10 al 27 nos habla de esto y seguramente todas las mujeres conocen esta porción de la mujer virtuosa, ¿no? Bueno, yo no me lo sé de memoria, así que confío en que ustedes lo sepan. Otro trabajo no remunerado puede ser trabajar de voluntario en una organización, en una fundación, o simplemente un trabajo ministerial dedicado un tiempo al ministerio. Sí, bueno, todos estos, por más que no se obtenga una remuneración, son trabajos productivos. Por otro lado están los trabajos de los que se obtiene una remuneración, donde se cumple una tarea, se provee de un servicio, se provee de un bien y se recibe algo a cambio. Ahora, ya sea que sea un trabajo remunerado o sea un trabajo no remunerado, debe hacerse bajo los mismos parámetros, que es el de agradar a Dios. Colosenses 3, 22 al 24 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Las personas que trabajan son personas que agradan a Dios. Y los trabajos realizados, Dios no los olvida. ¿Sí? Y si te estás esforzando todos los días para mantener a tu familia, bien, Dios lo ve. Y si tenés un tiempo y lo invertís para la obra de Dios, Dios lo ve. ¿Sí? Hagas lo que hagas siempre, hacelo de corazón como para el Señor, que Él lo ve. Y a su debido tiempo, como dice ahí el pasaje de Colosenses, Él recompensará. Como venimos, 58. ¿Vamos con un cuento? ¿Quieren un cuento? No lo tengo escrito, así que va a salir mal. La hoja de níquel. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo conoce? La hoja de níquel. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, estaba en un problema. Plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Estaba en un problema. Estaba escribiendo el cuento de su vida, la historia de su vida. Pero ¿qué pasa? Todos aquellos que habrán visto El Señor de los Anillos sabrán de esto. Empezó. ¿Y qué pasaba? El proyecto cada vez se hacía más grande. ¿Por qué? Porque tenía que inventar personajes, tenía que inventar lugares, tenía que inventar idiomas, tenía que inventar tantas cosas que en un momento temía que no pudiera llegar a concluir nunca su obra. ¿Qué hizo Tolkien?
en esta especie de crisis que tenía, mientras escribía toda la serie del Señor de los Anillos, escribió un cuento, La hoja de Nigel. ¿Qué trata de esto? Trata de un pintor, Nigel, que es un juego de palabras en inglés que no viene al caso, que una persona muy perfeccionista, una persona que le gustaban los detalles, pero tanto le gustaban los detalles que no podía concluir ninguna obra. Y es así que esta persona vio como una obra posible una hoja que se transformaba en árbol. Y ese proyecto, que parecía sencillo, empezó a pintar la hoja con tantos detalles. Dice ahí el libro que Nigel era de esos pintores que pintaban mucho mejor las hojas que el cuadro. ¿Por qué? Porque le gustaban los detalles, hasta la sombra, el reflejo del rocío. Nigel siguió con este proyecto de vida, pero su proyecto empezó a crecer. Y de una hoja se le ocurrió que podía ser un árbol, después un bosque. Y era tan grande el lienzo, pero él se dedicaba a completar la hoja, que su proyecto, él tenía miedo de no ser concluido. ¿Qué pasaba? Nigel tenía un viaje pendiente, un viaje largo, y todos los que habrán visto El Señor de los Anillos o sepan algo de Tolkien, el viaje largo no es ni más ni menos que la muerte. ¿Sí? Se estaba posponiendo este viaje largo, pero él tenía miedo de no terminar su obra de este árbol magnífico. ¿Sí? Ahora, tenía un vecino, Publish, Nigel, y este Publish le pedía muchos favores a Nigel, y Nigel los hacía los favores, a veces de buena gana, a veces de mala gana, pero Nigel, un día Publish fue a Nigel y le dijo: mi esposa está mal, ¿sí? Necesito que vayas por un doctor. Nigel acepta, va en busca del doctor, viene una lluvia, se moja todo, llega a la casa, le consigue el doctor a la esposa de Publish, pero no tenía nada grave. Pero ¿qué pasó? Nigel se resfrió. En ese resfrío cae en cama, se pone mal y un día, mientras él pensaba que se estaba recuperando y empezó a seguir su proyecto de pintar este árbol, pero por ahora estaba simplemente con la hoja, un día tocan a la puerta y vienen a buscarlo, ¿sí? Y le dicen que tiene que emprender el largo viaje. En ese momento, Nigel despierta, se sube al auto y despierta en un tren que va a su última estación. ¿Sí? Nigel estaba muerto, ¿sí? Estaba yendo hacia el cielo. Y en un momento pasan un montón de cosas en este viaje que no vienen al caso, ¿sí? Pero Nigel baja en la última parada, emprende viaje hacia la puerta de la gran ciudad y se queda paralizado. ¿Qué es lo que ve Nigel? Ahí ve el árbol, ¿sí? El árbol que él había imaginado, pero que simplemente había hecho una hoja. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? De la recompensa de Dios. ¿Sí? Cosa que por ahí nosotros le ponemos énfasis ahora, pero que vamos a ver arriba. ¿Sí? No podía creer Nigel, porque dice: no solo veo la hoja que yo hice, sino veo las hojas que imaginé y los capullos que nunca imaginé. Bueno, así de grande es la recompensa. Bien, el trabajo. Volvemos a las hojas porque son y 3. El trabajo trae muchas cosas también. Una, que es la más obvia. ¿Cuál es? Sustentación. Y es un privilegio mantenernos por nosotros mismos. Nuestro sentido humano de dignidad se reafirma cuando podemos mantenernos a nosotros mismos y ya no tenemos que depender de nuestros padres o de otras personas. El trabajo productivo
da a una persona un nuevo sentido de autorrespeto y también esto glorifica a Dios. Es por eso que cuando a una persona se le presenta la situación de vida que está desempleado involuntariamente, ¿sí? Es un gran desafío, es una gran dificultad para esta persona. No realizar un trabajo productivo produce frustración debido a que uno no puede hacer lo que Dios quiso que los seres humanos hiciéramos. Y parte de esto, también lo vimos cuando hablamos de la familia, es la de cuidar, ¿sí? La de cuidar a los de la familia. ¿Sí? Parte de trabajar, el motivo también por el que trabajamos es para sustentar también el hogar. Segundo punto, satisfacción. El trabajo trae satisfacción. Y Dios creó a los seres humanos de una manera. En que obtengan una profunda satisfacción y disfrute por realizar un trabajo productivo. Y el éxito, ¿qué es el éxito? El éxito logrado significa la capacidad de crear valor de manera honesta, no ganando la lotería, no heredando una fortuna, no cobrando un plan social. Ni siquiera significa hacer dinero por sí mismo, ¿sí? Se encuentra una profunda satisfacción cuando Dios reconoce que hemos sido siervos fieles y que hemos logrado el trabajo que nos han encomendado. Y el éxito es eso, ¿sí? Ser un siervo fiel. ¿Sí? Mateo 25, 21 dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, el trabajo trae servicio. Leímos recién en Colosenses 3:24, porque a Cristo el Señor servís. Y el trabajo es una forma activa de servicio, tanto para el prójimo como en última instancia para el Señor. Como vimos, es una muestra de amor, un motivo de agradecimiento diario a Dios. ¿Sí? Y por medio del trabajo se reconoce el señorío de Cristo, su autoridad y nuestra sumisión a su persona. El fin de todo esto es ese, es el de agradar a Dios. Si ustedes fíjense en la síntesis que le hice ahí en el cuadrito que tienen en el apunte, todo termina, todo lo bueno termina en agradar a Dios. Y de eso hablamos en la ética, ¿sí? En la ética hablamos de que queremos ser personas que agraden a Dios, ¿sí? Y siguiendo los procedimientos que Dios marca, siguiendo los principios y ordenanzas que tenemos en la Biblia, obtenemos esto, ser personas que glorifican a Dios, ser personas que agraden a Dios. Ahora, me hice preguntas a mí mismo. ¿Y qué del descanso? ¿Debemos descansar o no? Bueno, Dios no nos creó para ser máquinas de 24 horas andando, sin necesidad de descansar, sino todo lo contrario. Dios nos hizo con la necesidad de descansar y de dormir regularmente. Dios le dio al pueblo de Israel un modelo regular de 6 días de trabajo y un día de reposo, en donde deberían descansar. No solo eso, sino que Dios elogió lo bueno que era dormir luego de un día de trabajo. Sí, Eclesiastés 5 dice, dulce es el sueño del trabajador. Dormir es un regalo de Dios. Salmo 127:2 dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, ¿y las vacaciones? ¿No deberíamos tomar vacaciones o no nos deberíamos tomar vacaciones? Bueno, aunque ya no vivimos en el antiguo pacto, ¿sí? Aún podemos ver algo de sabiduría de Dios y las cosas que Dios le exigía a su pueblo. No solo que descansen uno de 7 días, sino que también que se tomen
algunos periodos más largos de descansos de sus trabajos. Cada año se celebraba la fiesta de Jehová que duraban 7 días. 7 días que no se trabajaba. Sí, por tanto, parece ser prudente cada tanto tomarse vacaciones más largas del trabajo cada cierto tiempo. Quizás una semana, quizás 2 semanas, siempre manteniendo una proporción más o menos divina, ¿sí? Nada de excesos y nada de mucho tiempo ocioso, porque eso nos lleva al mal, ¿sí? Pero bueno, hay variables a tener en cuenta, por ejemplo, la economía, las finanzas personales, el tipo de empleo, todo eso va a regular y puede modificar la ecuación. Y ahora, ¿y las jubilaciones? ¿Me tengo que jubilar como cristiano o no me tengo que jubilar como cristiano? Bueno, ¿qué tenemos en nuestra mente? Nosotros tenemos una vida ideal, ¿sí? Llegar a los 65 años y jubilarte. ¿Sí? Jubilarse y no realizar un trabajo productivo por el resto de nuestra vida. Tirarnos ahí en el sillón y mirar el noticiero. ¿Sí? Eso es lo que pensaría un jubilado feliz. Bueno, ¿qué dice la Biblia con esto? Dios nos puso en la tierra para ser productivos y realizar un trabajo que traiga beneficios para los demás. Pero no señaló que había ciertos cristianos a ciertas edades que pudieran dejar en absoluto de trabajar. Sin duda, mientras las personas envejecen, van perdiendo capacidad física para trabajar y esto va a ir disminuyendo su productividad. Es normal que comiencen a trabajar menos horas, es normal que comiencen a trabajar menos días. Ahora, además, si las personas trabajaron por muchos años y han ahorrado el dinero suficiente para que ya no necesiten generar más ingresos, entonces, bueno, por ahí es tiempo de preguntarse, es tiempo de invertir, ¿sí? Es tiempo de invertir en otra cosa, invertir sabiamente. Invertir algo de tiempo de la semana en trabajos voluntarios, en ayuda a otras personas, ayudando en el trabajo en la iglesia o en cualquier actividad útil. ¿Sí? Bueno, esto requiere una vida organizada, no cuando ya tenés 65, sino previamente. Organizada en todo aspecto y ordenada financieramente, para que cuando vos tengas menos potencial para trabajar, tengas cierta flexibilidad e independencia para cuando llegue ese tiempo, que permita realizar otras tareas, en muchos de esos casos no remuneradas. Y la jubilación no es una etapa de la vida para perder el tiempo, sino todo lo contrario. No es una etapa para vivir de crucero en crucero, de viaje en viaje, sino que la responsabilidad frente a Dios de una persona de más de 65 años sigue siendo la misma. Tiene que tener una vida productiva, tiene que tener un trabajo productivo. Y por medio de este trabajo debería haber alegría y un sentido de logro en seguir trabajando productivamente a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Siempre siguiendo el ejemplo de Dios, ¿sí? Y lo que Dios nos marca como lo que debería ser el trabajo.